Hola, bienvenidos a la quinta sesión de esta escuela bíblica en los estudios de Destello, creado, diseñado, capacitado. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, el Consolador, que es la tercera persona de la Trinidad. Pero antes que nada, vamos a orar. Señor, te agradecemos porque nos permites estar hoy reunidos aquí. Te rogamos nuevamente que tú nos des sabiduría para aprender lo que tienes preparado para nosotros en esta sesión. Te damos gracias por tu Espíritu puesto en nosotros y te pedimos que te glorifiques con nuestras vidas en esta sesión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como recordarán, en la sesión anterior estudiamos acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y hoy vamos a hablar de cómo antes de que Jesús ascendiera al cielo, nos mandó a ir hasta lo último de la tierra para compartir acerca de confiar en Él y seguirle. En el texto de hoy también vemos una promesa que acompaña a ese mandamiento. Vamos a verlo. Este texto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, las estadísticas indican que de 7.8 billones de personas y 11.934 grupos étnicos en el mundo, 4.6 billones no han sido alcanzados, incluyendo 7.286 grupos étnicos, o sea que más de la mitad no han sido alcanzados. ¿Creen que nosotros podamos hacer algo para cambiar un poco esas estadísticas? Ya veremos más adelante cómo responder a esta pregunta. Pero antes que nada, es muy importante recordar que Dios diseñó planes particulares para nuestras vidas. Y Él envió al Espíritu Santo para darnos el poder de seguir esos planes y compartir su amor con otros. Así que debemos enfocarnos en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces quiero que me acompañen a hacer una cosa. Vamos a respirar profundo una vez y vamos a aguantar la respiración lo más que podamos. ¿Listos? 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Cada uno en sus casas sabrá cuánto tiempo pudo aguantar. Y esto va a depender de muchos factores. Pero no hice esto para que presumamos o nos avergonzamos de nuestra capacidad pulmonar, sino para ejemplificar que así como no podemos ver el aire, o más específicamente el oxígeno, pero sabemos que está ahí porque llena nuestros pulmones y nos mantiene vivos, tampoco podemos ver que cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo, somos llenos con el Espíritu Santo. Pero sí podemos ver y sentir su efecto en nuestras vidas. Y ya, ahondaremos más en el tema más adelante. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ver claramente su Espíritu obrando en nosotros para poder atender su palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder ver tu Espíritu obrando en nuestras vidas a través de la sabiduría para poder aprender, para poder aplicar todo esto que hemos venido aprendiendo hasta este momento. Te rogamos que nos utilices nuevamente y que te agrades de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, ya vamos a comenzar a hablar también sobre las artes aplicadas, porque el enfoque en arte del día de hoy son estas. Si no tienen una idea por el momento de a qué es a lo que me refiero, les comento que ejemplos de estas artes son la arquitectura, el diseño de moda, el diseño automotriz, entre otros. Como mencionaba, la arquitectura forma parte de estas artes y podemos relacionarla mucho con el tema de compartir el Evangelio, porque así como la arquitectura la podemos encontrar en todas las partes del mundo, nosotros hemos sido llamados para hablar de Jesús en todas partes.
Recuerden que compartir el Evangelio es la razón principal por la cual Dios dejó a la iglesia en la tierra. Vamos a buscar en el libro de Hechos el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 4 al 14 para después examinar algunas cosas a detalle. Comencemos. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús sube al cielo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Elección de Matías. Desde el momento llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al haber leído los versículos anteriores sobre el mandamiento de dar testimonio sobre Jesús, podemos resaltar primeramente la importancia de tener una relación estrecha con Él, ya que después de su resurrección, Jesús pasó tiempo con sus discípulos durante 40 días. También podemos hacer énfasis en las promesas que se habrían de cumplir y que seguirán cumpliéndose. Por ejemplo, que Dios enviaría al Espíritu Santo y que recibirían y recibiremos poder del Espíritu Santo para testificar. Ahora bien, acaba de surgirme una pregunta. Para este punto de la sesión, todos sabemos que es un testigo, ¿cierto? Porque si no es así, deberíamos comenzar por mencionar que un testigo es alguien que habla acerca de lo que vio y o escuchó. O sea, idealmente es alguien que habla sobre cosas reales, sobre la verdad. Muy bien. Dicho lo anterior, quisiera continuar haciendo un pequeñito ejercicio de adecuación, o traducción, si así se puede llamar. Les voy a explicar. Vamos a tomar el mandamiento de Hechos para hacerlo nuestro. ¿Me estoy explicando? Tal vez no sé si me entiendan, así que vamos a tratar de hacerlo juntos. Esto es como una de esas actividades escolares donde cambiamos un texto y ponemos nuestros nombres en donde iban los de los sujetos principales que ya aparecían. Y también cambiamos los lugares que se mencionan según sea el equivalente en nuestro caso. A ver, tomemos el versículo 8 de Hechos capítulo 1, que realmente es muy sencillo de adecuar y quedaría de la siguiente manera. Bueno, para mí, porque cada quien pondrá la información que sea cierta en sus casos. A ver, cambiamos Jerusalén, que era el lugar donde vivían los discípulos, por el lugar donde yo vivo, que en mi caso es Jalapa. Luego, como Judea y Samaria son afuera de donde ellos vivían, pues yo puedo partir de mi estado y luego mi país. Ok, en mi caso diría así. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre Isabel, recibirá poder y saldrá a dar testimonio de mí en Jalapa, en toda la región de Veracruz y México y hasta en las partes más lejanas de la tierra.
Suena muy poderoso, ¿no? ¿Ustedes lograron adecuar el mandamiento con sus datos? Espero de verdad que sí lo hayan hecho y que al leerlo también piensen que suena muy poderoso. Vamos a seguir obteniendo información valiosa del texto que leímos. Miren que algo muy importante es reconocer que cuando nuestra relación es estrecha con Dios, como Él mismo promete, no tenemos que complicarnos o preocuparnos porque su poder nos equipa para alcanzar a las personas para Cristo. Y soy muy enfática en el hecho de no tener que preocuparnos, porque yo he tenido muchas veces en la mente algunas razones por las cuales no he compartido acerca de la fe. Ejemplos de ellas son que tal vez me rechacen o que me puedo equivocar y decir algo erróneo, o simplemente pensar que no estoy lo suficientemente preparada. Pero preparándome para estos días, entendí cómo debo hacer para que las personas puedan confiar en Jesús y ser salvos. Así que voy a darles esa información para que la apunten y no tengan esos mismos temores que yo tuve en su momento. Por favor, tengan a la mano lápiz y papel. Vamos a escribir las siguientes citas bíblicas. Todas las encontramos en el libro de Romanos, en el siguiente orden. Romanos 1:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10 del 9 al 10 y por último el capítulo 10, versículo 13. Si ya los tienen apuntados, por favor, cuando tengan tiempo, busquen en sus Biblias estas citas y apunten en qué número de páginas se encuentran, porque en ese orden que les di van a ir haciendo referencias a las siguientes citas. Como yo ya tuve un poco de tiempo para practicarlo, les diré cómo debe quedar esta actividad. Por cierto, cada cita también la resalté en mi Biblia, para tener toda la información muy visible y poder familiarizarme con ella. Aquí tengo mi lista. Primero, al igual que ustedes, anoté estas citas bíblicas, luego las busqué, las resalté y anoté en qué páginas de mi Biblia se encontraban, para después, en ese orden, ir citando. Primero, Romanos 1:16 es la primera cita, y se encuentra en la página 853 de mi Biblia, así es que me dirigí a ella. Y en la parte inferior o pie de página escribí la siguiente cita, que es Romanos 3:23 y su número de página. En este caso es la 855. Luego me desplacé a esa página y anoté mi siguiente cita, que fue Romanos 6:23. Con su número de página correspondiente, o sea la 857, y así sucesivamente hasta que en la página de mi penúltima cita apunté Romanos 10:13 y su correspondiente número de página. Una vez que ustedes también hayan hecho esto, deberán familiarizarse con el mensaje y practicar una conversación para compartir este camino de Romanos con otra persona. Es recomendable que practiquen antes con alguien que ya conozca de Dios, para que cuando intenten compartirlo con alguien que no conoce al Señor, ya no estén tan nerviosos. En sus pantallas podrán ver un guión de cómo usar el camino de Romanos, y pueden tomar una captura de pantalla o solicitarnos el material para que puedan usarlo a la par que siguen el camino trazado en sus Biblias. Véanlo, por favor. Lo ideal es que al presentar el Evangelio con este guión, podamos interactuar a modo de conversación con la otra persona. Por ello necesitamos conocer bien el camino de Romanos y la explicación simple de cada versículo. Por lo regular, es más fácil compartir con alguien con quien hemos desarrollado cierta relación y hay cierto nivel de confianza. Porque si no conocemos a la persona, podríamos sembrar la semilla, pero será muy poco probable que le demos seguimiento. Recuerden primero practicar con alguien que sea cristiano. Y como un consejo adicional, es muy importante que sepamos cómo compartir nuestra propia experiencia de salvación por si se da la oportunidad. Por último, recuerden no discutir o pelear con la persona.
con la que estén platicando. Debemos ser conscientes de que sin Cristo no va a ser tan sencillo que reciban la palabra abiertamente. Así que siempre busquemos estar llenos del Espíritu Santo. Pidamos la dirección de Dios y su sabiduría para saber hasta dónde actuar o no. Para pasar al siguiente punto de esta sesión, quiero poner a prueba sus cerebros con un juego que me encanta. Este juego se llama 4 fotos, una palabra. En sus pantallas van a ver 4 fotos. Y la palabra a encontrar es lo que esas fotos tienen en común. Así que les daré unos segundos para que miren detenidamente las imágenes. Yo creo que es muy sencillo. Así que ya les voy a decir que la palabra en común es lleno. Si recuerdan un poco mis palabras de hace unos instantes, mencioné la frase estar llenos del Espíritu Santo, porque en Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 13, se nos habla de un momento en el que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto lo supo la gente que los rodeaba porque comenzaron a hablar en muchas lenguas distintas, que los habitantes de otros lugares reconocían como suyas. En este pasaje podemos leer que 10 días después de que Jesús subiera al cielo, su grupo de discípulos estaba reunido cuando escucharon como un viento recio, y vieron lo que parecía como lenguas de fuego sobre sus cabezas. El Espíritu Santo había llegado. Entonces fueron llenos con el Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas que no conocían anteriormente para que todos pudieran entender. Y de todo esto podemos aprender que cuando depositamos nuestra confianza en Jesús para salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y promete estar con nosotros para siempre. Sin embargo, la Biblia también enfatiza la frase de ser llenos del Espíritu, lo que se traduce en una dependencia de Él a diario y nuestra victoria sobre el pecado. Porque de lo contrario, si permitimos que sea el pecado el que llene nuestras vidas, menos llenura del Espíritu Santo vamos a tener. O dicho de otra forma, tendremos menos dependencia de Él. Quiero que vean el plumón permanente que aparece en sus pantallas, porque nos va a servir para entender algo muy importante. Todos hemos utilizado alguna vez uno, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿es realmente permanente este marcador? ¿Se les viene a la mente algo más que sea permanente? Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios sí lo es, porque una vez que Él vive en nosotros, nunca nos abandona. Saber esto es vital en la vida de los creyentes, porque al encontrarnos en diversas situaciones difíciles o de extrema desesperación, podemos mantenernos confiando en que saldremos adelante. El Espíritu de Dios siempre obra en nosotros para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Es quien nos fortalece y nos ayuda en todo momento. Esto también lo vemos claramente en el relato de Hechos 2, del versículo 14 al 41, donde el Espíritu Santo le dio a Pedro el poder y la energía para compartir las buenas nuevas acerca de Jesús con los judíos. Imaginen solamente que Pedro, el día que predicó, alcanzó a 3,000 personas que llegaron a ser creyentes y a depositar su confianza en Jesús como su Salvador. La Biblia nos habla de que Pedro trabajaba con denuedo, que quiere decir valor, intrepidez o audacia, que significa también atrevimiento. Por eso fue un hombre que logró muchas cosas increíbles mientras servía al Señor. Así que reflexionemos en el hecho de que si actuamos en el poder del Espíritu para darnos el denuedo que necesitamos para compartir a Jesús, ¿no creen que habría una gran diferencia en nuestras iglesias, escuelas y comunidades? Ya casi para terminar, vamos a resumir todo lo que hemos aprendido. Vamos a recordar que Jesús quiere que compartamos acerca de Él donde quiera que nos encontremos, en casa, en nuestras ciudades y estados y alrededor del mundo.
No hay un orden en particular para hacer esto. Donde quiera que vayamos y a donde Dios nos lleve, somos llamados a compartir el poder de Jesús con otros. Prestemos atención a compartir a Jesús donde Dios nos tiene ahora mismo. En sus pantallas van a ver una imagen con el título Círculos concéntricos, que nos puede ayudar a identificar nuestras áreas de oportunidad. Porque si en el centro se posicionan ustedes, el círculo más cercano representa a su familia, el segundo representa a sus amigos, el tercero a sus compañeros de escuela y el último representa a personas en su vecindario y comunidad. Así es más fácil identificar a las personas que necesitan conocer a Cristo en cada una de las áreas. También podemos orar por ellas y por las oportunidades para compartirles el Evangelio. Vamos a terminar la sesión de hoy y a concluir la semana con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has ayudado a entender que fuimos hechos a tu imagen y que tenemos un propósito en esta tierra. Gracias porque nos diste un Salvador y porque también nos permites tener la ayuda del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Siempre y cuando, Señor, te busquemos y te pidamos siempre que nos ayudes a servirte. Te agradecemos por todas estas enseñanzas y te pedimos que nos ayudes a aplicar todo esto en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola Génesis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí volviendo. Qué bueno, me da gusto verte otra vez. Oye, fíjate que hoy vamos a aprender un canto que se llama Yo iré. Bien. Y me imagino que cuando dice tu mamá, ¿quién va a ir por las tortillas? Tú le dices, yo mamá, yo iré, ¿verdad? A veces. A veces, sí, sobre todo, ¿verdad? O ¿quién va a componer la cama? Yo mamá, yo iré. Pues aquí con el Señor Jesús es muy importante tener esto bien consciente. Cuando Él nos invita a hacer algo y nosotros decimos yo iré, tenemos que hacerlo con excelencia, ¿sí? Bueno, es importante que sepamos la buena noticia, que los niños, la gente conozca de la buena noticia, de cuando el Señor les dice que quién va a ir a predicar su palabra, que quién va a ir a hablar de Él. Es muy padre poder decir, yo iré. Oye, que este canto también te lo mandé, ¿verdad? Sí. También te lo mandé. Sí, sí. Y me gustaría, a ver, si yo nada más te doy el tono y tú lo empiezas a cantar. Pero no te voy a acompañar porque quiero ver cómo andamos en la afinación. Ok. ¿Sale? Sí. Sí, estos son los dos. ¿Lista? Empiézale. Sin... ¿Así? ¿no? Sin música, a capela. Esta es mi misión, hablar lo que hizo Dios, ser un testigo de su amor y su poder. Yo voy a donde Él va. Ok, ya, muy bien. Pero tienes que mover la boca porque para eso que pasa, ¿no? Muévela. Y tienes que mover bien la boca porque si no, no se va a entender lo que vas a estar cantando. A ver, inténtalo otra vez. Lo hacemos sin música, a capela. ¿Lista? 2 y... Esta es mi misión, hablar lo que hizo Dios, ser un testigo de su amor y su poder. Síguele. ¿Sigo? Yo voy a donde Él va sirviendo a los demás, porque yo quiero ver su luz resplandecer. Yo iré. Perfecto. Sí. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que estás cantando? Sí. A ver, ¿me puedes decir, esta es mi Misión? ¿Y sí? ¿La tomas como tuya? Sí. Ok, y luego, hablar. Lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios por ti? Nos salvó del pecado. Ok, ¿cómo lo hizo? Al morir por nosotros en la cruz. Perfecto. Y su amor y su poder es lo que tú vas a predicar, a decir, a contar. ¿Sale? Bien, pues como este canto ya veo que lo tienes aprendido, ¿qué te parece si me enseñas los movimientos? ¿Sí? ¿Sale? Sí, claro. Ok, voy a poner la pista y lo cantas, ¿vale? Ya sí, con sí. movimientos, ¿eh? Okay. Por favor, órale. Abusada.
resplandecer. Yo iré, seguiré a este mundo en vida. Yo iré, seguiré con su espíritu, sí, yo iré. Esta es mi misión, hablar lo que hizo Dios, ser un testigo de su amor y su poder. Yo voy a donde va, sirviendo a los demás, porque yo quiero ver su luz resplandecer. Yo iré, seguiré a este mundo mi vida. Yo iré, seguiré con su espíritu, sí, yo iré. Él me llama a ser sus manos, pies. Él me llama a ser su luz y alumbrar. Yo iré, seguiré a este mundo en vida. Yo iré, seguiré con su espíritu, sí, yo iré. Con su espíritu, sí, yo iré. Con su espíritu, sí, yo Bienvenidos al diseño de manualidades de la sesión 5. Quiero hacer mención de algunas obras del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, como que Él nos convence, nos enseña, nos consuela, nos guía, nos da poder. Así que como hoy aprendimos que debemos escucharle para vivir correctamente, vamos a hacer un artefacto para amplificar el sonido de nuestros celulares. Voy a poner o voy a reproducir una de las alabanzas que han estado escuchando a través de estas sesiones para que veamos cómo es que funciona. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra Sí podemos escuchar el cambio, ¿verdad? De esta forma, siempre que utilicemos este artefacto o amplificador, recordaremos la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro día a día. Así es que vamos a comenzar a ver qué es lo que necesitamos para esta manualidad. Vamos a necesitar un tubo de cartón, cinta adhesiva decorativa si es que quieren decorarlo, vasos desechables de plástico, 2, una regla y una cuchilla para manualidades o un exacto. Entonces en nuestro vaso vamos a trazar el contorno de nuestro tubo de un lado porque vamos a cortar y ahí vamos a introducir después nuestro tubo. También a la par podemos con nuestra cinta adhesiva decorar el tubo antes de cortarlo. Lo que sí es muy importante es que midan el tubo de cartón y a la mitad tracen una línea porque ahí también van a medir el ancho de su celular y esa línea tiene que quedar a la mitad también del ancho de su celular para que puedan hacer un orificio con el exacto que después quedaría de esta forma con una pestaña para que puedan introducir el celular y que quede sin movimiento. Entonces, una vez que hemos trazado en nuestros vasos el contorno de nuestro tubo, lo cortaremos con nuestro exacto y podríamos introducir nuestro tubo en ambos vasos, quedando de la siguiente manera. Y así estaría listo y es como lo podríamos utilizar, así como hemos escuchado al inicio de esta explicación. Hola, hoy es el último día
en el rincón del taller de las artes misioneras. Yo estoy triste porque ya se termina esta actividad. Yo he disfrutado muchísimo hablar con ustedes de los misioneros. Hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han hecho un viaje por carretera con su familia? A ver, cuando van en el viaje, ¿qué les ha gustado de esos recorridos en el auto? Bueno, o tal vez en el autobús. ¿Qué cosa es lo que les ha gustado? A mí, por ejemplo, me gusta ir viendo el paisaje. Me gusta ver todo lo que hay en cada lugar que uno pasa. Bien, la familia White, que vive allá en Guatemala, hace un viaje por carretera, pero no de vacaciones, ni para conocer nuevos lugares. Es un viaje muy largo hasta esos pueblos, pero es un viaje que ellos disfrutan muchísimo por los paisajes que van viendo durante el camino. Son lugares muy diferentes a la ciudad, pues, por ejemplo, sus casas no son como las casas de la ciudad, o sea, como nuestras casas. Esas casas están hechas de adobe. Adobe es una mezcla que se hace con barro, o sea, con tierra mojada, ¿sí? Se revuelve con algunas pajas. Son lugares muy pobres. En esas casas, la mayoría no tiene agua potable, ni tiene electricidad. Ustedes dijeran, ¿y entonces cómo le hacen? También fíjense que en esos lugares faltan escuelas. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios porque tenemos alimento en nuestra casa. Pues precisamente tenemos una casa en donde hay agua potable, hay electricidad con la que podemos prender nuestra televisión y usarla en todos los aparatos eléctricos. También tenemos una escuela a donde vamos y también debemos dar gracias sobre todas las cosas porque conocemos al Creador, al Dios que nos ama. Dios envió a los White a Guatemala para que hablaran a la gente de Jesús, de su amor, y para ayudarles envió al Espíritu Santo, como escuchamos en la historia bíblica de hoy, que nos enseñó el comienzo de la iglesia, que cuando llegó el Espíritu Santo, Él les dio poder a las personas para llevar la buena noticia de Jesús y que muchos confiaran en Jesús para ser salvos. Como seguidores de Jesús, el Espíritu Santo hoy obra también a través de los creyentes para que puedan hablar a otros de Jesús. Nosotros podemos hablar de Él con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Así ellos pueden oír y pueden creer la buena noticia de salvación. Los misioneros White y Wilton comparten lo que el Señor les da. Oran, así como veremos más adelante en la historia de los Wilton, ellos comparten comida para las personas, los vecinos que viven en ese lugar. Pero también oran por las familias, oran por los niños, oran por las necesidades que hay en ese lugar. También los White. Y sobre todo cuentan la historia de Jesús. Y tratan con bondad a las personas que les rodean porque Dios quiere
que nosotros seamos bondadosos. Así que nosotros también daremos muestras de bondad a las personas que recibirán las bolsitas de Estello. No se trata solo de dar un regalo, porque cualquier persona puede dar un regalo aunque no siga a Jesús. Pero nuestro regalo va a mostrar que las personas a quienes se los entreguemos son importantes para nosotros, pero también son importantes para Dios. Así que vamos a escribir una cartita para recordarles a quienes reciban nuestras bolsas que Dios les ama y también nosotros. Por ejemplo, yo le voy a dar una carta a mi amiguito Andrés. Y mi carta dice: amigo Andrés, te entrego esta bolsita con todo mi cariño para que puedas dejar volar tu imaginación con los materiales que están allí. Y nunca olvides que Dios te ama y que eres importante para Él y para mí también. ¡Oh! Yo traje mi bolsa de Estello. ¡Ay, qué hermoso! Y mira lo que tiene adentro. ¡Oh! Una lapicera. ¡Ay! Y también tiene plumones de color. ¡Qué hermoso, Carlitos! ¡Qué bueno que trajiste! ¡Ah! Y también pusiste unas tijeras. Y pusiste pegamento. Y pusiste unas hojas de foamy. ¡Ay, qué bueno, Carlitos! Estoy segura que tu amigo o tu vecino, no sé a quién se lo vas a dar, se va a poner muy feliz con esto que has traído. ¡Ay, Patti! También tú trajiste una bolsita. ¡Qué bueno! Les voy a hacer una pregunta. ¿Pusieron su cartita ahí? Sí. Sí, qué bueno, me da mucho gusto, porque creo yo que las personas que lo van a recibir también se van a poner gozosas de recibir este regalo de amor que muestra la bondad de Dios y de nosotros para con ellos, y les muestra sobre todas las cosas que son muy importantes. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Ay, qué hermoso! Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene talentos especiales que Dios les ha dado y pueden orar y pedirle a Dios que les muestre cómo usarlo para que puedan hablar a otras personas de Jesús como lo hacen los misioneros. Seguimos aprendiendo, por ejemplo, del plantador de iglesias Rob Wilton y la iglesia que él inició en el vecindario de Mount Washington en Pittsburgh. Terminamos hablando de un hombre cuya vida cambió después de que comenzó a asistir a la iglesia Vintage, Adam Sacco, quien nos enseñó cómo Dios cambia por completo su vida, por la que decide ser bautizado inmediatamente después de que fue cambiado por Jesús. ¡Qué hermoso! Adam ahora sirve a la iglesia trabajando con su equipo de artes multimedia. Usa cámaras y piensa de manera creativa cómo usar las redes sociales para compartir a Jesús. Pero también, no crean que es lo único que hace, también recoge basura. Cuando ya terminan las actividades del día, él recoge la basura y mientras están las actividades, él ayuda a servir comidas en la iglesia. En la iglesia Vintage hay trabajo para todos, no importa si son jóvenes, si son niños o si son mayores de edad. Allí pueden servir a Dios, pero también pueden servir a sus semejantes. Pueden usar a los niños y niñas como Bolt y a todos los niños que haya en tu iglesia, por ejemplo. Los jóvenes y adultos
para cambiar el mundo de hoy y de mañana. Oremos nuevamente por las familias White y Wilton para que continúen hallando formas creativas de compartir el amor de Jesús. Oremos para que todos los cristianos seamos valientes para hablar con quienes nos rodean. Oremos por nosotros mismos para que Dios nos muestre cómo usar los talentos que Él nos dio para servirle. Así que con esto vamos cerrando nuestro rincón, aunque yo me quedé con muchas ganas de compartir con ustedes acerca de una mujer que se encuentra en Baja California, en nuestro país, en un lugar que se llama San José del Cabo, allá en el norte del país. Y ella hace muchos años, bueno, a ver, contamos, ella llegó en el 99, contamos cuántos años hay hasta ahora, 23 años, hace 23 años llegó, y cuando llegó a ese lugar no había presencia presbiteriana. Entonces, algunos hermanos que se encontraban allá le pidieron a ella que formara una iglesia. Así que con la ayuda de ellos plantó la primera iglesia. Ella viajó desde Chiapas hasta el norte, o sea, hasta Baja California Sur. Viajó en compañía de su esposo y de sus 2 niños. Al principio su esposo no participaba del trabajo que ella y sus niños realizaban en ese lugar, porque tuvieron que trabajar mucho y tocando la puerta e invitando a la gente para que viniera, se reuniera con ellos y escucharan acerca de Jesús y de lo que Jesús hizo en la vida de cada una de las personas que le reciben, que lo aceptan. Así, durante mucho tiempo se reunían en las casas. Posteriormente les donaron un terreno y construyeron un templo. ¿Cómo trabajan? Fíjense bien, ella nos cuenta que como hay muchos trabajadores en ese lugar, estos al salir, y ellos aprovechan a ir a esas paradas y hablar con la gente y hablar de Jesús. Gracias a Dios damos por la vida de nuestra hermana Yasmín, que también es una plantadora de iglesias, así como los hermanos White y los hermanos Wilton. También nosotros debemos recordar que también podemos ayudar, ya sea ofrendando, orando por ellos, para que Dios les siga protegiendo y les siga ayudando en el trabajo que están realizando. Alguna vez, no sé, a lo mejor dentro de muchos años, no sé, ustedes también puedan ser misioneros. Que el Señor les invite para que vayan a otros lugares y que estas historias les inspiren para hacer ese trabajo. Bien, entonces yo me despido de ustedes, un poco triste, porque ya no los voy a ver, pero sí gozosa de haber compartido con ustedes estas historias que son muy inspiradoras. Que el Señor les bendiga. Adiós.